Hola chicas, hace mucho tiempo que no leemos Sentido y Sensibilidad. Y es que estaba yo bordando y tenía puesto de fondo la película con Hugh Grant y Emma Thompson y... ¿cómo se llama ella? La chica de Titanic. Ay, que ahora mismo no me acuerdo. Crystal... Bueno, es igual. Ya sabéis, la película de Sentido y Sensibilidad. Y oye, me estaban dando ganas de volver a leer y entonces a volver a leer el libro. Y entonces vamos a continuar, que hace mucho tiempo que no leemos. Entonces vamos por el capítulo 26. Espera, voy a levantar un poco la silla para estar más cómoda. Empezamos. Habíamos terminado diciendo que los Middleton se habían marchado también, que las señoritas Steele también se quedaron en Barton Park y salieron de allí con el resto de la familia. Bueno, capítulo 26. A Elinor le parecía un sueño lo que estaba sucediendo. Viajaba en un coche con la señora Jennings y emprendían el camino de Londres bajo su protección y hospitalidad como si fuese lo más natural del mundo, cuando su amistad con aquella dama era tan reciente, tan desiguales las edades y los temperamentos, y tantos habían sido sus reparos pocos días antes de la partida. Pero aquellas objeciones habían sido vencidas por aquel feliz ardor de juventud que animaba a Marianne y que fascinaba a su madre. Elinor, a pesar de las dudas que ocasionalmente le acuciaban respecto a la constancia de Willoughby, envidiaba el arrobo de apasionada espera que llenaba el alma de Marianne y resplandecía en sus ojos sin sentirse herida por el vacío de sus propias perspectivas, viendo cuán frío y desabrido era su estado de ánimo en comparación con el de su hermana. Y con vivo anhelo deseaba hallarse en aquel grado de vibración, también tener un objetivo vivificante y aquellas posibilidades de esperanza. En breve se iba a saber cuáles eran las intenciones de Willoughby. Sin duda, el joven se hallaba ya en la capital. El entusiasmo de Marianne por emprender el viaje revelaba su esperanza de hallarlo en Londres, y Elinor estaba resuelta no solamente a procurarse nueva luz sobre el carácter del muchacho, procedente de su propia observación o de la percepción de los demás, sino también a observar detalladamente la conducta del joven hacia su hermana, con tanto celo que llegase a captar su verdadero significado. Si los resultados eran desfavorables, intentaría abrirle los ojos a su hermana. Si eran satisfactorios, intentaría evitar cualquier comparación egoísta y eliminar cualquier lamentación que pudiese empañar la felicidad de Marianne. Tras 3 días de viaje, el comportamiento de Marianne era inequívoco respecto de lo que podía esperarse de su tolerancia y cordialidad hacia la señora Jennings. Casi todo el camino se mantuvo en silencio, abandonándose a sus propias meditaciones y pronunciando solo las palabras necesarias, excepto cuando algún paisaje o algún monumento le llamaban la atención, ocasión en que profería una exclamación de entusiasmo invariablemente dirigida a su hermana. Como consecuencia de esta conducta, Elinor tuvo que convertirse en abanderada de la cortesía, que, conociendo a su hermana, se había asignado de antemano. Se comportó, pues, con la mayor atención con la señora Jennings. Habló con ella, rió y bromeó, y se mostró dispuesta a escuchar pacientemente a la buena señora. Esta, por su parte, trataba a las dos jóvenes con la mayor solicitud y deferencia, siempre preocupada de que en las hosterías pidiesen el menú que más les gustase y procuraba saber si preferían salmón o bacalao, aves asadas o costillas de ternera. Llegaron a Londres a las 3 de la tarde del tercer día de viaje, satisfechas de verse libres tras tan largo camino del confinamiento del coche y bien dispuestas a disfrutar de un buen fuego en la chimenea. La casa era elegante y estaba decorada con gusto. A las muchachas se les asignó una habitación en extremo confortable y que había sido la de Charlotte. Sobre la chimenea podía admirarse un paisaje bordado en seda por ella, como prueba de haber pasado 7 años de su vida en un distinguido colegio de la capital. Como la cena no estaría lista hasta 2 horas después de la llegada, Elinor decidió emplear el tiempo escribiendo 4 líneas a su madre y se dirigió al escritorio con este propósito. Al cabo de unos instantes, Marianne también quiso escribir.
Voy a escribir a casa, Marianne, le dijo Elinor. ¿No sería mejor que esperases un par de días para escribir? Es que no voy a escribir a mamá, replicó Marianne, como si tratase de evitar ulteriores explicaciones. Elinor no insistió. Se le ocurrió que tal vez se dispusiera a escribir a Willoughby, y la conclusión de que de ello se seguía inmediatamente era que por mucho que fuese el sigilo con el que intentaban encubrirlo, mantenían relaciones. Esta convicción, aunque no enteramente satisfactoria, no dejó de alegrarla y continuó su carta con buen ánimo. La de Marianne tardó unos minutos en quedar lista. En realidad, debía tener la extensión de una simple esquela. Fue doblada, lacrada y provista de dirección sin perder un instante. A Elinor le pareció distinguir una W mayúscula en el sobre, y en cuanto todo estuvo dispuesto, Marianne hizo sonar la campanilla para llamar al mozo al que le encargó que llevase sin demora aquella carta al correo. Todo ello era muy revelador. El buen humor no había abandonado aún a Marianne, no obstante daba muestras de una inquietud que preocupaba a su hermana. A medida que avanzaba la tarde, el desasosiego de Marianne fue aumentando. Apenas pudo cenar, y cuando después volvieron al saloncito, se la notaba nerviosa y atenta al ruido de todos los carruajes que pasaban por la calle. Afortunadamente para Elinor, la señora Jennings no pudo presenciar aquellos momentos, pues sus menesteres la retenían en la habitación. Llevaron el servicio del té y más de una vez Marianne se sintió desanimada oyendo parar los carruajes ante las casas vecinas. De pronto uno se detuvo ruidosamente delante de la casa. Elinor creyó que realmente se trataba de Willoughby, y Marianne, presa de la emoción, se dirigió a la puerta. Todo permaneció en silencio durante unos segundos llenos de expectación. Marianne avanzó unos pasos hacia la escalera y luego de escuchar unos segundos volvió a la estancia con la exaltación de la certidumbre de haber oído la voz de él le causaba. En el embeleso de sus sentidos no pudo evitar exclamar: «¡Ay, Elinor! ¡Es Willoughby, no cabe duda!» y avanzar como para arrojarse en sus brazos, cuando he aquí que fue el coronel Brandon quien entró en la habitación. Fue un golpe demasiado fuerte para ser soportado con calma, y Marianne se retiró sin dar explicaciones. Elinor se quedó confusa también, pero por consideración al coronel Brandon quiso dar la sensación de que era bien acogido, pues le desagradaba que un hombre tan interesado en su hermana tuviese que constatar que su llegada no despertaba en aquella más que disgusto y desencanto. Elinor se dio cuenta de que Brandon lo comprendía y vio cómo contemplaba a Marianne antes de salir de la estancia, con tal sorpresa y emoción que no atinaba casi a mostrarse cortés con la propia Elinor. «¿Está enferma su hermana?», preguntó. Elinor respondió que sí, que se encontraba mal, y luego habló de jaqueca, de ansiedad y de otros malestares, atribuyéndoles el absurdo proceder de su hermana. Brandon la escuchaba con atención, pero recobrando al fin la compostura no habló más del asunto y mencionó el placer que le causaba saber que estaban en Londres, no olvidando preguntar por los detalles del viaje y por los amigos que habían dejado en el campo. Entre aquel reposado conversar con escaso interés en cada una de las partes, cada uno de ellos con la mente en otro lugar. Y Elinor de pronto sintió deseos de preguntar si Willoughby se hallaba en la ciudad, aunque temió causar pena a Brandon hablándole de su rival. Al final se limitó a preguntar si Brandon había pasado todo aquel tiempo en Londres. «Sí», contestó el coronel con cierta confusión, «casi todo el tiempo desde la última vez que nos vimos. Al principio pasé unos días en Delaford, pero no pude volver a Barton como deseaba». Estas razones y el tono con el que fueron dichas trajeron al punto a la memoria de Elinor todos los detalles de la marcha de Brandon y las sospechas que había despertado en la señora Jennings. Temió entonces que su pregunta hubiese sugerido más curiosidad por el asunto de la que nunca habría experimentado. No tardó en acudir la señora Jennings. «Ah, querido coronel», exclamó con su característica amabilidad, «me alegro de verlo. Perdone mi demora, pero he tenido cierto trabajo en instalar y ordenar mis cosas. Hace mucho tiempo que no estaba en esta casa y ya imagina cuánto haya una que hacer cuando vuelve a casa tras una prolongada ausencia. Y además tengo que instalar a Cartwright. Bien, coronel, ¿cómo supo usted que yo estaba en Londres?»
Tuve el agrado de enterarme en la casa de los Palmer, donde he comido hoy. De manera que comió con ellos. ¿Cómo se encuentran? ¿Cómo está Charlotte? Supongo que a estas alturas debe tener una figura poco presentable. Lady Palmer tiene muy buen aspecto y transmito su encargo de anunciarle a usted una visita para mañana. Gracias. Bien, ya lo ve, coronel. He traído a 2 bellísimas muchachas. Una está aquí presente y la otra no debe andar muy lejos. Es su amiga Marianne Dashwood, y supongo que no le desagradará verla. No sé cómo están las cosas entre usted y Willoughby a causa de ella. ¡Qué maravilla ser joven y bonita! Sí, yo también fui joven, pero no demasiado bonita. En fin, mala suerte. No obstante, conseguí un buen marido y muchas grandes bellezas no lo consigue. Ah, pobre marido mío, murió hace 8 años. Coronel, ¿qué ha sido de su vida desde que nos marchamos? ¿Cómo van sus asuntos? Venga, entre amigos no hay secretos. El buen coronel contestó con su acostumbrada benevolencia, pero sin dejar satisfecha a la señora Jennings. Elinor comenzó a servir el té y Marianne acudió de nuevo al salón. Desde la llegada del coronel se la veía más cavilosa y callada que antes, y la señora Jennings no pudo conseguir que permaneciese mucho tiempo allí. Aquella tarde no vino ninguna otra visita y decidieron acostarse lo más pronto posible. Marianne bajó al otro día con buen temple y aspecto floreciente. La contrariedad del día anterior parecía caída en el olvido ante la espera de lo que parecía inminente. No habían terminado aún el desayuno cuando, he aquí, que el coche de Lady Palmer se detuvo ante la puerta, y a los pocos instantes ella y su eterna sonrisa penetraban en la estancia, encantada de verlos todos allí, aunque era difícil saber si le hacía más feliz ver de nuevo a su madre o a las señoritas Dashwood. Dio muestras de sorpresa al verlas en Londres, aunque siempre había creído que un día u otro vendrían, y de disgusto por haber aceptado ellas la invitación de su madre cuando habían rehusado la suya, pero añadió que si no hubiesen ido nunca se lo habría perdonado. «Mi marido se alegrará de veros aquí», dijo. «¿Qué creéis que dijo cuando supo que llegabais con mamá? Ahora no recuerdo qué fue, pero en todo caso resultó muy original». Tras 1 hora o 2, en lo que su madre llamaba una confortable conversación, es decir, tras las más variadas preguntas de la señora Jennings referentes a amigos y conocidos y las más abundantes risas sin motivo por parte de Lady Palmer, ésta propuso que la acompañasen a algunas tiendas donde pensaba ir esa mañana. La señora Jennings y Elinor asintieron de buen grado, ya que ellas mismas tenían que hacer algunas compras, y Marianne, aunque se resistió al principio, decidió al fin salir con ellas. Fueran donde fuesen, Marianne permanecía siempre en guardia, especialmente en Bond Street, donde tenían que hacer la mayor parte de sus compras. Sus ojos no se cansaban de buscar entre la gente, en las tiendas, en todo donde entraba. Su ánimo permanecía abstraído en aquello que ocupaba y interesaba a las demás. Elinor nunca pudo obtener su opinión sobre un artículo que se disponían a comprar y que interesaba a las dos. Nada parecía darle gusto. Solo aparentaba deseos de volver a casa y apenas lograba dominarse para no mostrarse descortés con Lady Palmer, cuyos ojos eran atraídos por lo bonito, caro y nuevo. Como quería comprarlo todo, terminaba por no comprar nada y pasaba el tiempo en vacilaciones y fantasías. Cuando volvieron a casa, era ya tarde por la mañana. En cuanto hubieron entrado, Marianne se apresuró escaleras arriba. Elinor la siguió y la encontró cuando volvía de hablar con el criado con aire decaído. Marianne le dijo al punto que Willoughby no había venido aún. «¿No ha llegado ninguna carta para mí?», volvió a preguntar al criado que subía con los paquetes de las compras. La respuesta fue negativa. «¿Está usted seguro?», insistió la muchacha. «¿Está completa y enteramente seguro de que ningún criado o ningún recadero ha dejado alguna carta o esquela para mí?». El hombre volvió a negar. Elinor miró a su hermana con «¡Ay, la madre! Perdón, mirad, me acaba de robar un hilo». «Vamos a ver, Trasto, por favor, bájate de encima de ahí. Vamos, abajo. No me cojas los hilos. De verdad que en cuanto me descuido este gato...» «¿Dónde estoy?». Elinor miró a su hermana con desconcierto. Si él no sabía que ella estaba en la ciudad, no le habría escrito aquí, sino a Combe Magna. Pero si estaba en la ciudad, ¿cómo es que no había venido ni escrito?
¡Ay, querida madre, cómo te equivocaste permitiendo relaciones entre una hija tan joven y un muchacho tan poco conocido y relaciones tan misteriosas! He de saber cómo andan los asuntos de Marianne, pero ¿permitirá que pueda mezclarme en ellos? Al fin llegó a la conclusión, tras profundas reflexiones, de que si la cosa proseguía con el aspecto desagradable que tenía en aquellos momentos, se dirigiría a su madre para exponerle enérgicamente la necesidad de una seria investigación del asunto. Lady Palmer y dos damas ya un poco mayores, amigas íntimas de la señora Jennings, la cual había encontrado e invitado aquella mañana, comieron aquel día con ellas. Lady Palmer se marchó después del té para atender sus compromisos de aquella noche. Elinor se imaginó una mesa de twist. Por su parte, Marianne se consumía en la ansiedad de una anhelante espera y en el temor de un desengaño, y no prestaba atención a nada. En ciertos momentos intentaba leer, pero no tardaba en dejar el libro, y volvía a la más interesante ocupación de pasearse por la habitación, y se paraba al llegar junto a la ventana en la esperanza de distinguir el anhelado coche. Capítulo 27. «Si este buen tiempo continúa», dijo la señora Jennings a la mañana siguiente al reunirse para el desayuno, «Sir John no querrá marcharse de Barton la próxima semana. Es desagradable para los sportmen perder un día de caza. Pobres, les compadezco cuando veo lo que tienen que hacerlo. Se les ve tan tristes». «Es cierto», respondió Marianne con amabilidad, y se dirigió a la ventana para ver qué tiempo hacía. «No había pensado en ello. Con este tiempo magnífico retendrá a muchos sportmen en el campo». Fue una infeliz idea. Todos sus ánimos parecían recobrarse. «No hay duda de que es un buen tiempo para ellos», agregó al sentarse con expresión reposada y feliz para el desayuno. «¿Cómo deben de disfrutar?» Pero, con una nueva sombra de inquietud, «no cabe esperar que dure mucho. En esta época del año y después de tantas lluvias no es probable que tengamos muchos días de buen tiempo. No tardarán en llegar las heladas y con toda probabilidad muy fuertes. Quizá mañana mismo. Esta benignidad del tiempo no es posible que dure. No, tal vez hiele ya esta noche». «De todos modos», dijo Elinor, con el deseo de evitar que la señora Jennings pudiese leer tan claramente como ella los pensamientos de su hermana, «me arriesgaría a afirmar que si a finales de semana próxima Sir John y Lady Middleton sí se encontraran en Londres». «Ah, querida, se lo garantizo. Mary debe llevar a cabo lo que se propone». «Y ahora», conjeturó Elinor, «escribirá a Combe sin tardanza». Pero si lo hizo, la carta fue enviada en absoluto secreto. Cualquiera que fuese la realidad del caso y por muy lejos que estuviese, Elinor, de sentirse contenta, cuando veía a Marianne alegre no podía dejar de sentir cierta satisfacción. Y Marianne estaba alegre por la benignidad del tiempo y aún más por la espera de las heladas. Pasaron la mañana dejando tarjetas en las casas de los conocidos de la señora Jennings para informarlos del regreso de esta dama a la capital. Marianne se pasó el día observando la dirección del viento, atisbando las variaciones del cielo e imaginando repentinos cambios climáticos. «¿No encuentras, Elinor, que ahora hace más frío que por la mañana? Decididamente hay una diferencia. Apenas si logro calentarme las manos con el manguito. No me pasaba ayer. Las nubes parecen abrirse». «¡Trasto! ¡Ay, por Dios! Mira, está metiendo la cabeza por aquí para cogerme los hilos. Es que eres un bicho. Por favor». «Ay, decididamente hay una diferencia. Apenas si logro calentarme las manos con el manguito. No me pasaba ayer. Las nubes parecen abrirse. No tardarán en salir el sol y tendremos una tarde clara». Elinor se sentía a la vez divertida y apenada por aquellas exageraciones, pero Marianne perseveraba en su idea fija, y cada noche en la claridad del fuego y cada mañana en la nitidez de la atmósfera creía descubrir indicios de que se avecinaban las heladas. Las señoritas Dashwood en realidad no podían estar descontentas con la vida que llevaban en la casa de la señora Jennings y de las amistades que ésta les presentaba, así como tampoco de su trato de invariable amabilidad. Todo en aquella casa poseía un amplio sentido liberal, a excepción hecha de algunos viejos amigos de la ciudad, de los cuales, lamentándolo mucho Lady Middleton, nunca quiso desprenderse. La señora Jennings no visitaba a nadie cuyo trato pudiese resultar poco interesante para sus jóvenes huéspedes. Encantada de encontrarse mejor situada de lo que hubiese podido esperar, Elinor veía en ello una compensación por el tedio de las veladas,
las cuales, aquí como en su casa, no consistían más que en jugar a las cartas, lo que no era ciertamente su diversión favorita. El coronel Brandon les visitaba cada día. Iba para admirar a Marianne y conversar con Elinor, quien a lo mejor hallaba más interés en conversar con él que en cualquier otro suceso del día. Elinor se daba cuenta y le causaba inquietud ver que el especial interés del coronel por su hermana no se había desvanecido. Llegó a creer que, al contrario, iba cobrando mayor fuerza. Le apenaba la melancolía con la que a menudo contemplaba a Marianne. Se lo veía más decaído moralmente que durante su estancia en Barton. Transcurrida una semana de la llegada de las muchachas a Londres, se confirmó que Willoughby había llegado también. Encontraron sus tarjetas sobre la mesa cuando regresaron un día del paseo de la mañana. ¡Santo Dios!, exclamó Marianne. «¡Ha venido mientras estábamos fuera!». Elinor se alegró de saber que estaba en Londres, arriesgándose a decir: «Tranquila, seguramente vendrá a visitarnos mañana». Pero Marianne apenas la oyó, y al entrar la señora Jennings se marchó con la preciosa tarjeta en la mano. Estos hechos animaron a Elinor y exaltaron tanto a Marianne que pareció recaer en la inquietud y en la agitación. Desde ese momento su espíritu pareció no conocer reposo. La expectación por verlo, por su anhelada visita, la incapacitaba para cualquier otra cosa. Insistió en quedarse en casa cuando a la mañana siguiente las demás salieron de paseo. Los pensamientos de Elinor se centraron en lo que podía ocurrir con Berkeley Street durante su ausencia, pero con solo mirar a su hermana cuando regresaron, supo que Willoughby no había realizado su segunda visita. En ese momento llegó una carta que fue dejada encima de la mesa. «¿Para mí?», exclamó Marianne. «No, señorita, es para la señora». Pero Marianne, no convencida, la cogió. «Es para la señora Jennings, lo siento». «¿Esperas una carta?», le dijo Elinor, no pudiendo guardar más silencio. «Sí, la espero un poco, no mucho, en verdad». Tras una breve pausa, Elinor preguntó: «¿No confías en mí, Marianne?». «Sí, Elinor, pero me choca tu reticencia hacia mí». «¿Yo?», añadió Elinor, algo turbada. «Es que no tengo nada en particular para contar». «Ni yo tampoco», respondió Marianne. «Nuestra situación es pues la misma, tú porque no tienes nada para contar y yo nada para esconder». Elinor, sorprendida por aquella acusación de reserva que no se sentía con autoridad moral para rechazar, no supo cómo presionar a Marianne para que fuese más comunicativa con ella. Habiendo entrado la señora Jennings, le entregaron la esquela que fue leída en voz alta. Era de Lady Middleton, anunciando que había llegado a Conduit Street la noche anterior e invitando a su madre y a sus primas para la noche siguiente. Los negocios de Sir John y un resfriado de ella misma le impedían acudir de visita a Berkeley Square. La invitación fue aceptada, pero cuando se acercó la hora convenida, Elinor tuvo grandes dificultades en persuadir a su hermana, porque aún no sabía nada de Willoughby y no estaba dispuesta a marcharse cuando podía suceder que aquel joven viniese de nuevo a visitarlas. Al final de aquella velada, Elinor concluyó que el temperamento no se altera cualquiera que sea el lugar donde habitemos, pues apenas instalados en la capital, Sir John había tramado una manera de reunir a unos 20 jóvenes para organizar un baile. El asunto no mereció la aprobación de Lady Middleton. En el campo, un baile improvisado resultaba cosa permitida, pero en Londres, donde la reputación de la elegancia tenía que ser mantenida con mayor tiento y era más difícil de obtener, significaba arriesgarse, no solo para el regocijo de unas cuantas muchachas, a que todo el mundo supiese que Lady Middleton había dado un baile poco concurrido, 8 o 10 parejas con 2 violines y un buffet escaso. Los Palmer formaban parte de los invitados, por lo que se refiere a él, no lo habían visto desde que estaban en Londres, ya que procuraba evitar cualquier cosa que pudiese parecer una atención a su suegra, y por lo tanto nunca iba a verla. Al distinguir a las señoritas Dashwood, fingió no conocerlas, las miró distraídamente y solo saludó con la cabeza a la señora Jennings, que se hallaba en el otro extremo de la sala. Al entrar, Marianne lanzó una ojeada alrededor y ya tuvo suficiente. Él no estaba, y se sentó tan mal dispuesta para divertirse como para inspirar agrado. Luego de haber estado juntos por más de una hora, el señor Palmer se dirigió a las señoritas Dashwood
para expresarles su sorpresa de verlas en la capital, aunque el coronel Brandon fue en su casa donde se enteró de la llegada de las muchachas de Londres, y él mismo había dicho algo extravagante cuando supo que iban a venir. «Suponía que estaban ustedes en Devonshire», les dijo. «¿De veras?», replicó Elinor. «¿Cuándo regresan?». «No lo sabemos aún». Y aquí terminó el diálogo. Nunca había tenido Marianne tan poca ganas de bailar como aquella noche, y nunca esta diversión le había fatigado tanto. Se quejaba de ello al volver a Berkeley Street. Sí, dijo la señorita Jennings. Bien conocemos el motivo. No hay más que pensar en cierta persona que es mejor no nombrar. Si hubiese estado allí no te habrías aburrido tanto, y a decir verdad no había sido muy galante, pues se le invitó. «¿Lo invitaron?», exclamó Marianne. «Sí, mi hija Middleton se lo dijo ayer. Parece que Sir John lo encontró por la calle». Marianne no dijo una palabra más y adoptó un aire acongojado. Deseosa de hacer algo que aliviase a su hermana, Elinor resolvió escribir aquel mismo día a su madre, ya que confiaba despertar en ella temores por la salud de Marianne y decidirla a llevar a cabo aquellas investigaciones que tantas veces habían sido aplazadas. Y se sintió más dispuesta a tomar esta medida al darse cuenta por la mañana, después del desayuno, de que Marianne volvía a escribir a Willoughby, por cuanto no era probable que lo hiciera otra persona. Hacia el mediodía, la señorita Jennings salió de casa para atender unos asuntos, y Elinor comenzó su carta, mientras Marianne, demasiado inquieta para hacer nada y demasiado acongojada para conversar, se paseaba de una a otra ventana y se sentaba junto al fuego en melancólica meditación. Mientras, Elinor se aplicaba en referir a su madre todo lo sucedido, sus sospechas de la inconstancia de Willoughby, instándola en nombre de sus deberes y de su afecto a solicitar de Marianne una explicación sobre sus relaciones con aquel joven. Apenas terminada la carta, un coche hizo presentir una visita, y al poco anunciaron al coronel Brandon. Marianne, que lo había divisado desde la ventana y que odiaba cualquier clase de visitas, abandonó la estancia antes de que entrase el coronel. Este parecía más solemne que de costumbre, y aunque expresando su satisfacción por hallar a Elinor sola, como si tuviese algo particular que referirle, estuvo unos momentos sentado sin pronunciar palabra. Elinor intuyó que había ido para comunicarle algo referente a su hermana y esperó con paciencia a que comenzase a explicarse. No era la primera vez que tenía aquella sensación, pues en más de un caso, comenzando con «su hermana parece que hoy no se encuentra muy bien» o «su hermana parece algo decaída», había aparentado estar a punto de revelar o preguntar algo referente a Marianne. Luego de un silencio de unos minutos, Brandon preguntó con agitación si tenía que darle la enhorabuena por tener un nuevo hermano. Elinor no esperaba aquella pregunta y, no sabiendo qué contestar, optó por el trillado sistema de preguntar qué quería decir con ello. Brandon respondió tratando de sonreír. «El compromiso de su hermana con el señor Willoughby es bien conocido». «No lo creo», replicó Elinor, «porque mi familia no sabe nada». Brandon pareció sorprenderse y añadió: «Excúseme si mi pregunta ha resultado inoportuna, pero yo no imaginaba ningún secreto en ello, ya que la gente habla abiertamente de la boda». «¿Cómo es posible? ¿A quién oyó usted mencionarlo?» «A mucha gente, personas que usted no conoce, pero también otras de su mayor intimidad, por la señora Jennings, los Palmer y los Middleton. Pero aún no os lo habría creído, pues cuando nuestra inteligencia no se halla dispuesta para dejarse convencer, encuentra siempre algo donde apoyar la duda. Pero no me quedó ni el menor rastro de esta cuando vi por azar en manos del criado una carta dirigida por Marianne a Willoughby. Era verdaderamente su letra. He venido para saberlo, pero convencido de antemano de la realidad del hecho. ¿Es algo acordado? Es imposible pero no tengo derecho, lo sé, a tales pretensiones. Excúseme, señorita Dashwood. Sé que tal vez me equivoco al hablar tanto, pero atravieso unos momentos en los que no sé qué hacer y tengo una fe absoluta en su discreción. Dígame, se lo ruego, si es algo ya definitivo e irremediable, o si cualquier otra tentativa, si disimular, caso que disimular sea posible, es el último remedio que queda». Estas palabras, que significaban para Elinor una confesión directa del amor del coronel por Marianne,
la sobrecogieron profundamente. No fue capaz de articular palabra y aun cuando consiguió recobrar un poco su serenidad, vaciló unos momentos en busca de la contestación más apropiada. Conocía tan poco la situación real de las relaciones entre su hermana y Willoughby que al tratar de explicarlas corría el riesgo de decir poco o demasiado, pero como creía que el afecto de Marianne por Willoughby no dejaba margen a las esperanzas del coronel, fuera cual fuese el rumbo que aquel afecto tomase, teniendo en cuenta que al mismo tiempo deseaba que su propio proceder no resultase merecedor de reprobación, consideró prudente y cortés decir más de lo que en realidad sabía y creía. Así pues, expuso al coronel que si los interesados nunca habían mencionado los términos de sus relaciones, ella estaba convencida de que su mutuo afecto era verdadero y profundo y no dudaba de que se correspondían plenamente. Él la escuchó con silenciosa atención y cuando la muchacha dejó de hablar, se levantó y dijo con voz entrecortada por la emoción: «Deseo a su hermana toda la felicidad de este mundo y a Willoughby que procure mostrarse digno de Marianne». Luego se despidió y salió de la estancia. De aquella conversación no obtuvo Elinor reposo suficiente para contrarrestar la congoja que le causaban otros aspectos de la cuestión. Al contrario, le quedó una impresión melancólica de la pena que adivinaba en el coronel, una impresión casi dolorosa, pero que no entorpecía su anhelo de conocer en concreto los hechos que la motivaban. Capítulo 28. Segundo, que voy a dar un traguito de agua. En los 3 o 4 días siguientes, capítulo 28. En los 3 o 4 días siguientes nada ocurrió para que Elinor tuviese que lamentar que había comunicado a su madre, pues Willoughby no fue de visita ni escribió. Las hermanas fueron invitadas a una reunión en la que asistían con Lady Middleton y en la que eran especialmente necesarias porque la señora Jennings no podía asistir a causa de la indisposición de su hija menor. Marianne se dispuso a tomar parte en la fiesta, pero completamente absorta en la pena, sin preocuparse por sus atavíos, sin el más pequeño gesto de ilusión o de alegría, como si le diese igual asistir o quedarse en casa. También aquel día permaneció sentada junto a la chimenea del saloncito hasta la llegada de Lady Middleton, sin moverse de su sillón, sin cambiar de actitud, abstraída en sus pensamientos e indiferente a la presencia de su hermana. Y cuando les anunciaron que Lady Middleton las aguardaba en la puerta, pareció sorprenderse como si nunca hubiese sabido que allí alguien iría a recogerlas. Llegaron a la casa a la hora convenida, y tan pronto como la fila de carruajes que las precedía lo permitió, se apearon. Luego subieron las escaleras, oyeron su nombre repetido en voz alta de una a otra puerta y penetraron al fin en una sala espléndidamente iluminada, llena de gente y donde reinaba un calor agobiante. Cuando lo hubieron cumplido con la cortesía de saludar a la señora de la casa, pudieron mezclarse con los invitados y disfrutar de la parte de calor e incomodidades que les correspondía, sin duda un poco aumentados por su llegada. Tras un rato consumido en hablar poco y no hacer nada, Lady Middleton se sentó a la mesa de juego y como Marianne no estaba de humor para participar, ella y Elinor, habiendo conseguido una silla, se situaron a poca distancia de la mesa. No hacía mucho que estaban sentadas cuando he aquí que Elinor descubrió a Willoughby, de pie y a poca distancia entre ellas, conversando animadamente con una joven extremadamente bella y elegante. Elinor lo miró directamente y el joven se inclinó saludando, pero sin dirigirse hacia ellas, por más que había visto a Marianne. Luego continuó su conversación con aquella elegante muchacha. Elinor se volvió hacia Marianne para ver si se le escapaba la escena. En aquel instante, Marianne reparó en la presencia de Willoughby y, resplandeciendo de súbita alegría, se había precipitado hacia el joven de no haberla contenido su hermana. «¡Santo Dios!», exclamó. «¡Él está aquí! ¡Está aquí! ¡Ah! ¿Por qué no me mira? ¿Por qué no viene a hablar conmigo?» «Por favor, te lo ruego, conserva la compostura», le dijo Elinor. «No reveles a todos tus sentimientos, tal vez no te haya visto aún». Esto era más de lo que Marianne podía creer, y guardar la compostura no solo estaba fuera de su alcance, sino más allá de sus deseos. Permanecía sentada con una agonía de impaciencia que se adivinaba en sus actitudes bruscas. Al fin, él se volvió y las miró. Marianne quedó sobrecogida y pronunció el nombre de él con tono de embeleso. El muchacho se acercó y, dirigiéndose antes a Elinor que a ella, como si tratase de evitar la mirada de Marianne
y, de no fijarse en ella, preguntó apresuradamente por la salud de la señora Dashwood y cuánto tiempo llevaban en Londres. También Elinor perdió su presencia de ánimo ante tal actitud y no pudo articular palabra, pero los sentimientos de su hermana no tardaron en estallar. Su rostro se tornó de un rojo vivo y con voz trémula de emoción dijo: «Dios mío, Willoughby, ¿qué significa todo esto? ¿No has recibido mis cartas? ¿No quieres darme la mano?» Él lo hizo, no podía evitarlo, pero aquel contacto le resultó penoso y retuvo la mano solo un instante. En aquellos momentos él también luchaba por no perder la serenidad. Elinor advirtió en él su lucha interior y al final notó que se iba sosegando. Tras una pausa, dijo con tono ya perfectamente sereno: «Tuve el honor de ir a visitarlas en Berkeley Street el jueves pasado, sin tener el gusto de encontrar ni a ustedes ni a la señora Jennings. Supongo que mi tarjeta no se perdió». «¿No recibiste mis esquelas?», preguntó Marianne con el paroxismo de la ansiedad. «Aquí hay algún embrollo, no hay duda, algún terrible embrollo. ¿Qué explicación puede darse a todo ello? Cuéntamelo, Willoughby, por lo que más quieras. ¿Qué es lo que pasa?». El joven no contestó y pareció volver a su embarazo inicial, pero como inspirado por una mirada de la joven con quien había estado hablando antes, recobró la calma y luego dijo: «Sí, tuve el gusto de tener noticia de la llegada de ustedes por las cartas que usted tan amable fue de enviarme». Se apartó con una ligera inclinación y fue a reunirse con su bella pareja de antes. Marianne, pálida e incapaz de tenerse en pie, se dejó caer sobre la silla. Elinor, temiendo que se desmayase, intentó ocultarla de la vista de los demás, mientras le daba a oler un frasco de sales. «Vete, Elinor, vete donde él», dijo Marianne al recobrar el habla. «Vete donde él y oblígalo a venir conmigo. Dile que quiero volver a verlo, díselo ahora. No puedo descansar, no tendré un momento de reposo hasta que todo quede aclarado. Se trata de una confusión terrible. Ve donde él, no te entretengas». «No, querida Marianne, tienes que aguardar. Este no es el lugar para explicaciones. Aguarda hasta mañana». Con grandes esfuerzos, Elinor consiguió evitar que su hermana siguiese al muchacho y persuadirla de que se calmara y aguardase al menos con una apariencia de serenidad hasta que pudiese hablarle a solas. Pero Marianne continuaba quejándose en voz baja de la poca fortuna de sus sentimientos y profiriendo gemidos de desesperación. Al cabo de unos instantes, Elinor vislumbró que Willoughby salía de la sala hacia la escalera y dijo a Marianne que el joven se había marchado ya, demostrándose con ello la imposibilidad de hablarle de nuevo aquella noche. Confiaba en que esto la calmaría. De inmediato, Marianne suplicó a su hermana que pidiese a Lady Middleton que las acompañase a casa, pues ella no podía resistir ni un momento más allí. Lady Middleton, en medio de una partida de naipes, al saber que Marianne se hallaba indispuesta, fue lo suficientemente cortés para no hacer ninguna objeción al deseo de retirarse, y tras entregar sus cartas a un amigo, emprendieron el regreso sin más dilación. Durante el camino a Berkeley Street apenas se dijeron una palabra. Marianne, en su silenciosa agonía, se sentía demasiado aturdida por su pena para llorar. Como la señora Jennings no había llegado aún, al llegar se dirigieron a su habitación, donde Marianne tomó alguna medicina. No tardó en desnudarse y meterse en cama, como manifestó deseos de quedarse sola, su hermana salió. Mientras aguardó la llegada de la señora Jennings y tuvo tiempo para meditar lo sucedido. Que ciertas relaciones habían existido entre Willoughby y Marianne no podía ponerse en duda, y parecía también bastante claro que Willoughby se había cansado de ellas. Por su parte, Marianne continuaba enamorada de él, aunque resultaba difícil atribuir la conducta de Willoughby a error o falta de inteligencia. La causa de todo ello no era sino cambios en el sentir. La indignación de Elinor había sido más profunda si la confusión que había constatado en Willoughby no hubiese podido atribuirse a la propia conciencia de su mal proceder, confusión que evitaba que llegase a considerarlo tan inescrupuloso como para jugar desde los comienzos con los sentimientos de su hermana sin ningún propósito respetable. Quizá la ausencia hubiese debilitado su afecto, y además la conveniencia podía haberle incitado a pasar por encima de lo que quedase de su amor. Pero era indudable que éste había existido, por lo que respecta a Marianne, en las torturas que engendrara desde aquel desgraciado encuentro, sin contar con las que aún le aguardaban en el futuro. Era materia en la que no podía pensar sin estremecerse. Su propia situación, la de Elinor,
era comparativamente mejor, pues ella podía seguir considerando y estimando a Edward tanto como antes, y aunque en adelante tuviesen que estar separados, el recuerdo de él había de serle siempre soportable. Pero poco a poco que se avanzase en el camino en tales desdichas, todo había de parar en una separación de Marianne y Willoughby, en una inmediata e irremisible ruptura con él. Bueno, pues yo creo que ya el capítulo 29 lo vamos a leer otro día, porque aquí viene una parte, mira, mi hija ha puesto aquí una notita. ¡Ay, qué bonito! Bueno, seguimos en una próxima ocasión. Espero no tardar tanto como hasta ahora, ¿vale? Chicas, nos vemos otro día para seguir leyendo Sentido y Sensibilidad de Jane Austen. Que paséis una tarde estupenda y nos vemos en otra ocasión. Podéis utilizar toda la lista de reproducción del libro de Sentido y Sensibilidad mientras estáis bordando. Así es como una especie de borda conmigo, ¿no? Bueno, pues un besito y hasta pronto. ¡Mua! ¡Almu besos!